bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién es quién? Hoy nos acercamos a conocer la figura de Eugenio Chicano Navarro. Eugenio es el tercero de los hijos del matrimonio formado por Eugenio Chicano y Antonia Navarro, nacido en Málaga en el año 35. Creció en la casa familiar de calle Sánchez Pastor, aunque también es cierto que pasaba muchos fines de semana y festivos en su tierra natal, en Vélez. Estudió en los Maristas y descubrió su pasión por pintar de forma casual. Pronto comprobó que la pintura le permitía expresar sus ideas e inquietudes y ya no ha dejado de pintar. Con el paso de los años, Eugenio decidió probar suerte en el mundo de la pintura, convencido de que era mejor intentarlo y fracasar que renunciar a su pasión. No lo tuvo fácil, pero nunca desistió y finalmente su talento fue reconocido. Su legado va más allá de su propia obra pictórica, ya que Chicano ha contribuido de manera decisiva a impulsar y promover la cultura en nuestra ciudad. Su obra, con mucho de contenido y crítica social, es inconfundible y se caracteriza por la sencillez, la fuerza y el colorido de sus trazos, con una amplia influencia de arte pop. Con muchas inquietudes sociales y políticas, fue uno de los jóvenes artistas creadores del grupo Peña Montmartre, nombre con el que rendían homenaje a los impresionistas del siglo XIX y que solían reunirse en el Palomar de las bodegas del Pimpi. En el año 57, 4 de esos jóvenes creadores, de Ramón, Virgilio, Alberca y Guevara, viajaron hasta Cannes para encontrarse con Picasso, que los rebautizó como el Grupo Picasso, en recuerdo al propio grupo que Pablo Ruiz Picasso formó con sus amigos al instalarse en París. De regreso a Málaga, al grupo de los antiguos compañeros de Montmartre se unieron más artistas y ya como Grupo Picasso se encargaron de difundir la figura y obra del genial artista. Sus ganas de aprender le llevaron a viajar por toda Europa para estudiar y beber de los grandes artistas. Viajó por Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra e Italia. Fundador del Ateneo, socio fundador de la Peña Juan Breva y fundador de la Asociación de Amigos del Museo de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico. Fue el primer director de la Fundación Picasso, consiguiendo hacer un proyecto en el que pocos creían y recuperando la relación difícil entre el pintor y su ciudad natal. Casado con Mariluz Reguero, con ella comparte, entre otras cosas, su pasión por la pintura, por la música y por Málaga. Medalla de oro de la provincia y recientemente reconocido con la medalla de la ciudad y nombrado hijo predilecto de Málaga. Hoy tenemos el privilegio de entrar en el estudio de un artista que por encima de todo es un gran observador de la realidad, siempre con esos ojos críticos. Chicano suele afirmar: soy un privilegiado porque pintar es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Sabe qué significa su nombre y por quién se lo pusieron? Sé lo que significa. ¿Por qué me lo pusieron? Nunca lo supe. Bueno, mi padre se llamaba Eugenio. Eugenio significa bien nacido, Eugenes. Y hay 2 Eugenios, un obispo y otro papa. Yo soy el obispo, que es más difícil, más complicado todavía. Y el único cuadro que he visto de San Eugenio Obispo, en el Escorial, en una esquina de una de las grandes habitaciones, en todo lo alto, con unos prismáticos, allí vi un San Eugenio. Después he visto algunas estampas, algunas cosas. Pero sí, el Eugenio era mi padre. Ya somos 7. Mi hijo está soltero y ahí se va a parar. Pero hay algunos primos también que se llaman Eugenio Chicano. ¿Un recuerdo de su infancia? Yo creo que calle Sánchez Pastor. Calle Sánchez Pastor estaba ubicada en la posguerra, una Málaga muy zaragatera, muy así, los cantadores, los de estos pasajes chinitas, los churros, la bordadora, había unos oficios magníficos, la planchadora, bordadora, panadero, ¿no? Venían las reatas de burros con las retamas, unos olores, ¿no? Y eso era una Málaga muy, muy, muy deprimida, porque había un hambre tremenda en la posguerra, pero muy alegre con los cantadores, con la gente, con los pregones. Había 2 o 3 cafés cantantes con los discos puestos todo el día. Era muy, muy gracioso. Yo los conocía a todos. La Paula, buenos días, Eugenito. Esto, lo otro, tal. Y había un mundo poético muy interesante, muy gracioso. ¿Y aquel niño que crecía en Sánchez Pastor, con qué soñaba que quería ser?
al principio la juventud de un niño en Málaga en la posguerra estaba muy, muy condicionada con lo que te decían los colegios, la religión, el pecado, el no sé cuánto, los tocamientos, era una cosa tremenda, las niñas que eran malas, era una barbaridad. Pero más o menos también con el carácter malagueño, más o menos te lo vas echando todas las espaldas y vas haciendo amistades de niños y de niñas, empiezas a salir, el parque, el puerto, era una salida preciosa. Y después también la gente era buena persona, la gente aquí no, acá en Sánchez Pastor no había criminales, ni en los maristas, había, bueno, alguna picaresca, alguna cosa, pero vamos, lo único más complicado que había era el extrapelo que era comprarse unas medias de nylon, tampoco eran grandes capitales, como ocurre ahora de grandes cosas y grandes delitos, era nada, un trae-lleva para sobrevivir. Yo me acuerdo en el puerto, que dábamos paseos por el puerto, cuando venía un barco del trigo, había un montón de gente con un escobón y una pala de las vías del tren por coger el trigo, para después hacerse en su casa un bollo de pan o yo qué sé lo que querían. Me daba una situación, había aquellas señoras vestidas de negro, de rodillas en el suelo, así en filas. Era una escena tremenda, muy italiana, muy de surrealismo italiano, del cine italiano. Uh-huh. Y claro, te lo decía, no, esa es la gente que coge el trigo para después. Caramba, después lo piensa en la cama, lo objetiva, y dice, caramba, estas pobres viejas. Uh-huh. Tremendo, sin duda. Uh-huh. ¿Cuándo decidió que quería ser pintor? Hay una anécdota que he contado miles de veces. Tendría yo unos 12, 13 años. En la playa, al salir del agua buceando, estaba aprendiendo a bucear, al salir del agua pasó una piragua y me dio un porrazo en la cabeza tremendo. Entonces me llevaron a la casa de socorro, que era el hospital Noble, entonces me pusieron como un faquir, ¿no? Y yo, por no dar el susto en mi casa, pues fui a Horacio Oliva, que en mi misma casa tenía la consulta. Le dije, don Horacio, yo no puedo aparecer por mi casa así. Entonces me puso un esparadrapo, ve, come y después te viene. Y parece que perdí mucha sangre, muchas cosas, tal. Y a los 6 o 7 meses, ¡pum!, velocidad de sedimentación subida, no sé cuánto, reposo absoluto. Caramba, con 12 o 13 años, reposo absoluto, y además me cogió verano. Y bueno, pues mis padres me compraron, ¿qué quieres? Pues una caja de acuarela, pues unos lápices, pues unos papeles. Y en casa había unos blancos y negros antiguos, con cuadros, con cosas, empecé a copiar aquello. Pero a los 6 o 7 papeles ya los dejé, los blancos y negros, y empecé yo a hacer mi batalla y mis cosas. Y aquello allí surgió un mundo, un sortilegio de que en un papel blanco tú pones un caballo que vuela y magia pura, y el mar es verde y los montes son azules, ¿no? Caramba, encontré un mundo maravilloso. ¿Qué aprendió Eugenio de sus mayores? Yo aprendí de mis mayores. Yo creo que la bondad, era muy buena gente. Era muy buena gente. Yo me acuerdo mis familias todas de Vélez Málaga. Así que desde el gran capitán que llegó a la fortaleza con Isabel la Católica y los chicanos. Pues yo chicano lo mío es apellido. Los que se saltan de los mexicanos a Estados Unidos eso es un adjetivo, dicen los chicanos, no tiene nada que ver con eso. Yo fui el primer chicano que nació en Málaga. Mi hermana Cristina, mi hermana Marisa y yo. Y en la guía de teléfono había una mamá, que era mi padre, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo cuando yo iba a Vélez, los veranos, con las vacaciones, era una gente... Había muchas mujeres también, pero yo era el niño, ¿no? Mimadísimo, te puedes imaginar. Yo lo notaba, ¿no? Notaba que en casa de mi tía Carmen, por ejemplo, 5 niñas, y yo el niño allí invitado. Y era, niño, cuida con el niño, que era el niño... el rey de la familia, claro. Yo lo notaba que tenía predilección. Me acuerdo que para ir a la playa alquilaban una tartana con su caballo, tal. Uy, vamos todos los niños en la tartana con mi tía Anita a Torre del Mar y de vuelta, pero era una cosa maravillosamente bella, ¿no? Todo esto muy, muy reído y muy, muy jaleado, y había una gran bondad, una gran lealtad. Yo no he visto nunca peleas, ni gritos, ni cosas, ni una cosa de una amabilidad. Ya Vélez en sí es un pueblo amable, Torre del Mar, toda esa zarquía, ¿no? Y en mi casa se respiraba ese talante, esa cosa.
Preguntarle a un pintor como Eugenio por su color favorito. Difícil. Claro, el color va en razón directa de lo que haces, ¿no? No tiene nada que ver con los tópicos. La esperanza es verde, el dolor es violeta, ¿no? El color es otra cosa, ¿no? Estos son más o menos tópicos que con mucho lastre literario, ya ahí entra la poesía, entra algunos autores, entra algunas cosas. Pero bueno, tú te pones a pintar un día y haces un retrato y esa figura pues te ves que es color de rosa y que está en esos tonos y lo haces, ¿no? Siempre yo mantengo un poco de conversación con ellos, noto cómo va vestida, como tal, y ya le pregunto, y sé más o menos, algunas veces lo pregunto de sopetón, ¿cuál es su color? Tal y como he hecho yo ahora, ¿no? Sí, sí, pero no generalizo. Yo creo que en cada circunstancia de tu vida, si tú tienes que definir con un color, lo hay, pero estamos dentro de muchos tópicos. Semana Santa para ti, pues amarilla, pues es rojo, pues el otro. Y en su obra, ¿no? Yo creo que es el contraste. Sí, ¿no? En eso sí. Color plano, muy de lectura muy inmediata, de mensaje muy inmediato, que no haya grandes preguntas, y después tú cuando lo hayas leído, tú te llevas tu moraleja y lo interpretas. Ya vas buscando tú los detalles, claro. ¿No? Una canción o una música que tenga una carga especial. Pasa exactamente igual. Por ejemplo, yo oigo mucha música al día. Oigo música clásica por la mañana. A mediodía oigo boleros, cosas más suaves, ¿no? Después de comer, por alguna música ligera sinfónica, y por la tarde flamenco. Y son más o menos... Dependiendo del momento. Dependiendo del momento. A veces no pongo nada, me interesa estar solo. Pero, y dentro de todo eso también hay predilecciones. La música clásica, me gusta mucho Beethoven y los últimos, Prokofiev, Khachaturian, los rusos. Me gusta la copla, muy, muy, muy bien cantada. La copla está hecha a pedazos, ¿no? Porque hay también mucho malentendido del riso, del grito y del ceseo y de la cosita, ¿no? Y la cosa es mucho más seria, mucho más Concha Piquer, mucho más Marifé, cosas más... Está nombrando a las grandes, claro. Es que después no ha habido nada. La única magnífica ahora mismo es Pasión Vega, ¿no? Sin embargo, en Pasión Vega, a mí me gustaría verla. Ella está haciendo unas canciones, unas cosas, tangos, esto, lo otro. Pero yo he coincidido con Pasión Vega en algunas de sus actuaciones en teatro, y a mí me gustaría verla en el Teatro Real, con un piano de cola, ella de negro, una luz cenital, cantando a Falla, Lorca, Turina, la canción los española, clásicos. Los clásicos, porque tiene unas facultades extraordinarias, bueno, un gusto extraordinario, una voz extraordinaria, y sería una verdadera delicia. Me refiero a emular a Victoria de Los Ángeles, emular a la gran canción española de la época, Villa Mediana, Alberti, García Lorca, esos son los grandes de la... Bueno, todo se andará, esperemos. Esperemos, sí, pero me gustaría, porque creo que sería un grandísimo éxito y una grandísima lección también de reavivar y reivindicar un pozo que tenemos ahí de cultura, de canción bellísimas, y que están ahí. Yo creo que las canciones de Lorca, me parece que desde El amor brujo, que hizo algo Rocío Jurado, y también Carmen Linares, la canción del amor brujo, los demás la canción no se ha hecho nada. Un rasgo de su personalidad que destacaría por encima de otros. Marilú, yo no me sé definir porque no me miro, ¿no? Marilú me dice que soy muy trabajador, que soy una polilla, que estoy, si no, ¿qué hago esto, hago lo otro? Si no, esto, yo me meto aquí, ¿no? Y es posible que sea verdad, ¿no? Me gusta meter la nariz en todos sitios. Estamos ahora mismo en su estudio. Sí. ¿Cuántas horas puede echar al día aquí? Pues no lo sé, desde las 11 a las 2:30 y desde las 5:30 hasta las 12 de la noche. Si no tengo salida, si no hay una inauguración, cada día salgo menos, ¿no? Pues no estaré. Quiere decir que son muchas horas. Sí, sí. Que lleva razón Marilú, vaya, con lo de que es trabajo. Sí, lo que ocurre es que ya en la pintura ahora mismo no tienes prisas, no hay cosas, no tienes unos logros muy trabajados, muy sufridos, muy tuyos. Y ahora tienes la posibilidad de elaborarlos, de perfeccionarlos, de hacerlo bien, de
de divagar sobre ellos, de disfrutar más del proceso, ¿no? Y eso es de un sortilegio tan bello, tan íntimo, tan tremendamente reparador, que te pasan las horas y te vas al cielo, ¿no? Mira que vamos a ir, no puede ser mañana, pues, porque estás metido en una cosa, ¿no? Y estoy muy animado con esto, soy mejor que nunca en mi carrera de pintor. Eso es precioso, sí. Eugenio. Si tuviera que decidir el mejor y el peor día de su vida, ¿cuáles han sido? Yo creo que las muertes son las peores, ¿no? La muerte es tan tremendamente irretocable que dice uno, caramba, hay muertes que incluso te alegras porque dice, caramba, ¿no? Pero caramba, la muerte de mi hermana Cristina, que se agarró a mi suéter. Mi hermana Cristina con un cáncer de mama con 50 años, en la flor de la vida, 5 niños. Terrible. Y ella, que había sido una muchacha monísima, ejemplar, perfecta, se le removieron todas las creencias. Eugenio, y Dios existe, yo me voy a morir y va a dejar a mis niños. Una pregunta, claro, que a mí se me caen los lagrimones y yo decía, pero caramba, ¿qué es esto? Y además, irretocable, aquello iba para adelante y aquello tardó 2 días. Era una gran tragedia. Mi padre murió cuando yo estaba en Italia. Me acuerdo en el Dano Corona, desde Génova a Málaga, me tiré 2 días haciendo un examen. Lo he hecho bien con mi padre, no lo he hecho bien. ¿No? Un lío. Con mi madre pasaba igual. Un lunes santo, con los estudiantes en la calle. ¡Pum! Se murió mi madre. ¿Esto qué es? Irreparable, la muerte. Eso que te tambalea, sí, ¿no? Sí, la muerte, con muchísimo respeto. Y además no soy lacrimógeno, ni de esto, ni papá, y ni frases hechas, porque el día que desaparece, no, una cosa muy así, muy cerca del drama que ocurre, y objetivándolo incluso. Pero es tremenda, tremenda. Días felices. La felicidad, caramba, ahí tendríamos que definir qué es felicidad. Pero Bueno, de esos ratitos buenos. He tenido mucho. Marilú me ha dado un rato estupendo, el flamenco, la gente viajando por ahí también tiene la Tate Gallery, ponerte delante de Piero de la Francesca, caramba, te quedas en Florencia, Paolo Uccello, la pintura es una maravilla, los grandes maestros, la Capilla Sistina, te quedas allí. Pero yo he visto gente en los museos de llegar, acercarse a ver una obra y ponerse a llorar. Sin duda, sí. Sí, había habido cuadros que los he soñado toda mi vida, los he visto en los periódicos, con los libros, en esto, en lo otro, y de verlos allí, caramba, porque además cambia completamente. La Mademoiselle d'Avignon, que ha venido en todos los postales del mundo. Yo la vi en el Metropolitan, en el MoMA, me parece, en Nueva York. Y es un cuadro con rosas y grises, que una monada con esa fuerza de las cabezas, pero de colores sutilísimos. Y te quedas que... Marilú, el niño con el caballo, de mi caso, se quedó allí con los lagrimones, una cosa. Sabiendo lo que es la pintura y sabiendo lo que vas a ver y de dónde viene, con una cierta preparación, cuando te pones delante de un cuadro, es una satisfacción. Bueno, cuando tú dices, caramba, voy esta tarde a oír a Antonio Mairena, que ya sabes lo que es, y te lo encuentras de frente cantando, y son momentos, son verificaciones de sentimientos que tú esa verificación no te hace falta, pero si ocurre, pues caramba, te repaga de satisfacciones, te repaga de consuelo, ponlo como quieras, ¿no? ¿Hay algo que le quite el sueño? No, yo me acuerdo de esa pregunta, me la hizo una vez Manolo Alcántara. ¿A ti te quita el sueño a alguien? Y le digo, sí, cuando era muchacho algunas veces las facturas. Eso del estudio, que venía el pago del estudio, era día 23, y yo decía, caramba, que tengo que pagar el estudio, ¿y cómo hago? Había noches que te quedabas en blanco. Para decir, ¿cómo podías conseguir las 4 o 5 mil pesetas para pagar el estudio, ¿no? Y los 3 compromisos que tenía, ¿no? Y en eso sí he sido muy cuidadoso, pero lo he pasado mal algunas veces para cumplir con los compromisos. ¿Hay algún deseo que le quede por cumplir?
Bueno, tú tienes ese deseo de la gran exposición, de la gran cosa, de esto. Yo no sé si vendrá o no vendrá, estoy en ello. Pero, pero también hay muchas cosas que te repagan en la vida, en las cosas. Y pedir más muchas veces me da hasta fatiguilla. Fatiguilla. Soy un hombre muy repagado. A mí me han hecho cosas preciosas, la gente, las autoridades, mi carrera. Sobre todo, Eugenio, yo creo que querido. Sí. Más allá de reconocido el trabajo, que sin duda también. Tengo un sector que me podría matar, ¿no? ¿Sí? Hay un sector en el arte, en la ciudad, que noto que no le hago gracia, ¿no? Pero sopesándole me siento más querido que odiado. Sí. Si tuviera el poder de erradicar algo en el planeta, ¿qué le gustaría quitar de en medio? La corrupción, la poca vergüenza, los robos. Este momento que estamos viviendo es un momento desastrosamente infame, no nos lo merecemos. Sin duda. No nos lo merecemos. ¿Algún personaje de la historia que le resulte especialmente atractivo? Picasso. Picasso es un tipo que yo he llegado a estudiarlo, a verlo, que tengo una gran afinidad, y tengo a ver sus cuadros, incluso sé cómo estaría cuando lo pintaba, ¿no? Pero después ver la obra, ver las evoluciones, cómo ha tratado estos temas, el otro, el testimonio personal, en política, en el amor, caramba, así un tipo de una solvencia y de una... Sobre todo coherente. Sí, ¿no? Sí. El Guernica es una rúbrica para todas las calamidades que ha habido en las guerras y tal. El hecho de él pagar un hospital para todo lo que venía de España, heridos de guerra, de todo esto. Es una caramba, y llevarlo en secreto, ¿no? Picasso, claro, aquí la gente dice, no ha hecho nada por Málaga. No, Picasso era un exiliado. Picasso no podía venir por aquí con el franquismo. Tuvimos la mala suerte de que él se murió antes que Franco. No pudimos verlo. Aquí eso se enconó, como algunos sectores siguen todavía enconados, con esto de las derechas y la izquierda y tal, para arriba para abajo. Ya ves tú Málaga, con lo que nos han hecho aquí de la salida de Málaga para Almería, con aquel lío, una cosa que tú dices, pero ¿esto cómo puede ser? Y después te haces preguntas, bueno, ¿y la iglesia que hacía en aquel momento? ¿Y dónde estaba qué cosas que dice la gente sola en su solo cabo, en su casa, ¿qué será de mí? ¿No? No sabía por dónde le iba a venir la bofetada, ¿no? Terribles, cosas terribles. Sobre todo que yo creo que mezclar política con arte, un ¿no? lío. Tú puedes no estar de acuerdo políticamente con alguien, pero no reconocer. Y te podían detener, y te podía costar la vida si iba en contra. Dependiendo de lo que dijeras y dónde. Una cosa tremenda, una cosa... Yo he salido muy pronto al extranjero. En el extranjero lo primero que he tenido ha sido democracia, libertad de prensa. Yo he visto libros, librerías, entraba en librerías, el franquismo, no sé cuánto, no sé qué, lo ojeaba allí mismo, que no eran libracos que no podías costearte. Yo he comprado libros que me han costado la cena. Compro libros, no ceno, pues compro el libro, ¿no? Mañana... Sí, pero luego a lo mejor no podías venir con él, ¿no? Exactamente. Tenía que dejarlo en un grupo de amigos, tal y cual, me lo mandaban en un paquete así. Pero caramba, tú decías, ¿qué te hacías? Tú querías responderte preguntas que no te daba la prensa ni la sociedad en aquel momento, la censura con esto, todo un direccionismo desde arriba, que había que hacer esto, lo otro. Y claro, muchachos como nosotros, rebeldes y con ganas de conocer las verdades y los porqués. Te ponían la mano en la cabeza, a veces decía, bueno, ¿esto cómo puede ser? Han ocurrido cosas. ¿Qué le gusta hacer a Eugenio en su tiempo libre? No tengo casi tiempo libre, porque lo ocupo siempre con cosas, ¿no? Dice, ya me preocupo yo de que no haya mucho tiempo libre. Como buen andaluz soy contemplativo, ¿no? Entonces me gusta, si pasa una niña guapa, me gusta fijarme en ella. Si hay una tarde preciosa, pues observar y disfrutar de esa belleza inmediata, próxima que nos rodea
y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Sin duda. Si tuviera que decir la persona que mejor le conoce. Yo creo que Mariluz. Creo acto de fe. ¿Sí? No de duda. Creo que... ¿Tiene ídolos, Eugenio? Tengo educadores. Nunca llego al mito de el ídolo, porque tampoco me resultan. Así que Rafael Alberti sea un ídolo, pues no me resulta, ni Lorca, ¿no? Ni Pastor. Sí, pero referencias, ¿no? Referencias muy claras, que me han enseñado mucho, que he estudiado mucho y que todavía sigo consultándolos y viendo y tal. Y sigo siendo muy andaluz en eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez, mi hija me dijo, caramba, vosotros los catetillos andaluces, le dije, un momento. Yo estoy encantado de ser un catetillo andaluz. Si un catetillo andaluz es Antonio Ordóñez, Pablo Picasso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, caramba, le nombré 40, ¿no? Vivan los catetos andaluces. Vivan los catetos andaluces, claro, cernuda, figúrate, ¿no? Pues tenemos que ir poniendo punto y final a este espacio, no por nada, sino por aquello del tiempo. Claro. Pero bueno, así tenemos la excusa perfecta para reencontrarnos pronto y seguir charlando. Por supuesto. ¿Cómo le gustaría, Eugenio, que lo recordasen a la vuelta de, 100 años? Pues no sé, lo dicen los periódicos. Ahora cuando han mandado la medalla a la ciudad, han hecho unos títulos, el pintor empeñado, el pintor no sé cuánto, el pintor crítico, esto, lo otro. Bueno, pues por ahí anda el asunto, ¿no? Lo que pasa es que yo no voy contra nadie, ni pinto contra nadie. Yo no apunto a nadie. Yo hago mis mundos y mis líos y mis cosas. Y el que se asome y mire y se lleva una enseñanza verde, está bien. Si se lleva roja, pues muy bien. Si es amarilla, pues encantado, ¿no? Pero tampoco soy apostólico, ni quiero que me sigan las masas, ¿no? Ahí está la obra. La obra está hecha de verdad, eso sí, yo no engaño a nadie. Desde el corazón. Sí, es de verdad. Y sufrida, y aprendida, y hecha, y elaborada. Así que nada más es cuestión de asomarse a ella y llevártela como tú quieras, ¿no? Pero así de fácil, ¿no? Dentro de la gran complicación que son estas dialécticas universales y todas estas palabras tan tremendas que se utilizan en los mensajes artísticos. Pero es así, es una comunicación inmediata. Pues lo dicho, Eugenio, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ti, que es la primera vez que viene al estudio y sí, eso lo tengo apuntado. Sí, es verdad. Que nos conocemos hace mucho, pero es la primera vez. La primera vez que viene. Bueno, habrá una segunda. Lo espero. Gracias por venir. Gracias. Nos marchamos, pero como siempre lo hacemos, dejándoles con una frase. Hoy, en honor a Eugenio Chicano, hemos elegido unas palabras de su mujer, Mariluz Reguero. El artista se interesa por lo que ocurre a su alrededor y lo representa, hablando a través de su pintura. Con el paso del tiempo se va haciendo más preguntas y se exige más. Fruto de esos cambios, busca nuevas maneras de expresarse y su obra evoluciona con él. Como siempre, gracias por estar ahí y hasta la próxima.